Español es María Romero. Estamos grabando, quiero decirle a todos que estamos grabando el programa. Habrán escuchado que se está grabando ahora mismo, así que si no quieren salir, ser famosos, ya sabéis, apagáis la cámara. Pero bueno, estaba diciendo que soy la presidenta de la Casa de España en Indiana, así como la presidenta de FAEUSA, que es la Federación de Asociaciones Españolas en Estados Unidos. Y tenemos el gusto de que aquí tenemos a la fundadora, Petra, está en la reunión con nosotros. Y bueno, pues quiero aprovechar este momento para, si tenemos aquí algunos miembros de alguna asociación, para que pediros que os hagáis miembros de FAIUSA. Esta es una de las cosas que organizamos en nuestra organización. Vamos a tener algunos eventos solamente para miembros, así que si sois miembros de la directiva de vuestra asociación, os animo, o si no, para que animéis a los miembros de la mesa directiva de la asociación a la que pertenezcáis a hacerse miembros de FAIUSA. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer por el chat. Vamos a tener esta presentación que es súper interesante y desgraciadamente no creo que tengamos tiempo para preguntas. Sé que algunos nos habéis enviado preguntas con anticipación y ya las tiene la consejera. Y si tienen más preguntas, las pueden enviar igualmente y serán contestadas más tarde. La Consejería de Finanzas tarda como aproximadamente unos 7 días en devolver un correo. Puede ser un poco más porque estén más atascados con otros asuntos, pero les animamos a que tomen el correo electrónico que está aquí en la pantalla y lo anoten por si tienen alguna pregunta. Y sin más, quiero presentar y darle las gracias a todo el equipo de FAEUSA por todo lo que hacen detrás de aquí de la pantalla, ¿no? Tenemos a Cecilia Erola. Cecilia, si quieres decir algo. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Encantados de que estén aquí con nosotros. Encantados de poder contar con Marta, sobre todo. Y cualquier cosa, aquí estamos siempre para hacer la más información que podamos y que todos estemos comunicados y con esta información tan importante en estos días. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y voy a presentar a Pablo Molina, que va a decir unas palabras. Pues unas palabras muy breves. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en mi sala de Zoom de mi universidad y como todos, deseando aprender y seguir colaborando con la comunidad española en Estados Unidos. Gracias, Pablo. Y por último, voy a presentar a Susana Martínez de Castro. Susana nos va a presentar a la invitada de hoy. Susana, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes. Igual me uno a la bienvenida de todos y estamos muy contentos de que haya tenido tanta aceptación esta presentación que es muy, muy interesante y muy relevante para todos. Voy a presentar muy brevemente a la consejera de Finanzas porque me ha mandado un pequeño video sketch. Marta Jiménez Blanco es la consejera de Finanzas en la Embajada de España en Estados Unidos desde el 2021. Es inspectora de Hacienda desde 1994. Desde 2017 está dedicada a la fiscalidad internacional y fiscalidad de no residentes en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda. Es licenciada en empresariales y trabajó en la empresa privada entre el 89 y el 92. Yo conozco a Marta desde que llegó a Washington, pues eso, en el 21, y de lo pronto me impresionó mucho su capacidad de trabajo y de servicio a la comunidad. Siempre que he acudido a ella con preguntas personales o con preguntas que me han pasado, ha respondido con eficacia y profesionalidad. Y su capacidad de servicio se demuestra ahora un sábado por la mañana aquí con nosotros contándonos todo su inmenso conocimiento sobre tributación y nada, estamos todos deseando de escucharla y agradecerla muchísimo su capacidad de profesionalidad y su entrega aquí. Pues nada, muchas gracias y adelante por mí. Adelante, Marta. Bueno, pues muchas gracias a todos, a Pablo, a Cecilia, a todos, a María, y muchas gracias, Susana, por tu presentación. Sí, quería decir simplemente pues que el derecho tributario es muy complejo y es muy casuístico y cambia continuamente, con lo cual esta charla que yo voy a dar es un poco un compendio de las preguntas que se suelen hacer a la consejería, que al final pues las vamos como agrupando en cuestiones clave
Y yo creo que durante la charla se van a contestar la mayor parte de las preguntas que Susana me ha ido pasando esta semana. O sea que yo espero más o menos ser didáctica y poder contestar un poco a todas las cuestiones y que la gente se quede un poco con la idea de lo que hay que hacer una vez que tienes rentas en un país o en España y eres residente aquí o aquí y eres residente en España, ¿no? Entonces, lo más importante, como decíamos, al final es el correo. Casi con el correo podríamos acabar la charla y ya está, porque lo importante es tener el correo y ahí se pueden mandar todo tipo de consultas que se hagan sobre la fiscalidad de las rentas transfronterizas. Y nuevamente eso, como ha dicho María, contestamos en una semana, 10 días, como muchísimo. A veces que hay algún tipo de atasco, pero vamos, lo normal es eso y intentamos hacerlo incluso en menos días, ¿no? Entonces empiezo ya, que es un poco durillo el tema para un sábado por la mañana, pero bueno, os agradezco mucho a todos los que estáis ahí. Y lo que quería decir es que, bueno, hay que entender que primero la cuestión clave en la fiscalidad internacional es a qué país corresponde gravar los ingresos de las empresas y de los individuos cuando tienes rentas, como decía antes, que nacen, que son de fuente de un país en el que no eres residente. Es decir, eso es lo que llamamos rentas transfronterizas. Y entonces, lo importante es saber qué país es el que tiene el derecho de gravamen. Universalmente, o sea, en todos los países esto es universal, todos los países tienen dos formas de tributar, de hacer tributar sobre la renta. Y una es por obligación personal, que es la que tiene que tributar, o sea, como tributa el residente, y en este caso el residente en el país de residencia tributa por su renta mundial siempre, y la otra es por obligación real, es decir, los no residentes que tributan solamente en el país donde ha nacido la renta, que lo llamamos país de la fuente, y tributa solo por esa renta. En España tenemos dos impuestos distintos, uno para residentes por obligación personal, que es el IRPF, y el otro para no residentes, que es el IRNR, es decir, impuesto sobre la renta de no residentes. Mientras que en Estados Unidos, ya aquí empezamos a ver las diferencias, todo es el mismo impuesto. Es el income tax, que incluye incluso también el impuesto sobre las sociedades, pero la diferencia es que en Estados Unidos se declara en dos modelos distintos, el 1040 para residentes y el 1040 NR para los no residentes. Bueno, ya con esto que he dicho, ya podemos ver que se van a dar casos, y es lo habitual, de doble imposición, puesto que una misma renta va a tributar en el país de la residencia por ser residente, al tributar, como eres residente, tributas por renta mundial, y en el país donde ha nacido la renta, es decir, en el país de la fuente, va a tributar por obligación real. Esto es lo habitual y por eso se dan tributación en los dos países y, por tanto, doble imposición. Esto, como sabéis, es lo habitual. Entonces, de ahí surgen los convenios de doble imposición. ¿Qué son los convenios de doble imposición? Los convenios de doble imposición son los acuerdos bilaterales que hacen países, o sea, son bilaterales. España tiene uno con Estados Unidos y con muchos otros países. Y el fin del convenio es precisamente eliminar, o a veces no consigue eliminar, pero sí que atenúa la doble imposición que hemos visto que se da habitualmente. Entonces, tenemos que tener claro primero una cosa, y es que el convenio no te dice cómo tributa una renta. El convenio lo único que hace es ver cuál es el reparto de las potestades tributarias. Es decir, lo único que te dice el convenio es, por cada renta, habla de dividendos, habla de rendimientos de trabajo, habla de todo tipo de rentas que vamos a ir viendo después. Lo único que te dice es si se tributa en el país de la residencia, si se tributa en el país de la fuente o si se tributa en los dos. Una vez que ya tienes, o sea, una vez que el convenio ya te dice en qué país se tributa, tienes que ir a la normativa interna de cada país, es decir, a la americana o a la española, para ver cómo tributa esa renta. También el convenio incluye cuál es el método de eliminación de la doble imposición, incluye otro tipo de artículos, y hay que tener también claro que siempre, casi siempre, excepto Estados Unidos, precisamente alguna vez tiene algunas excepciones, pero la eliminación corresponde siempre al estado de residencia. Es decir, en el estado donde tú haces la declaración como residente es donde vas a aplicar la deducción por doble imposición de lo que has pagado en el otro país. Es decir, que si en España haces una declaración como residente por el IRPF y has pagado aquí una renta por tener un alquiler de un inmueble o lo que sea, has pagado aquí también la tributación por ese alquiler,
pues sería en España, precisamente, que es el país de la residencia, donde eliminarías, en la declaración de la renta, hay una eliminación, o sea, hay una deducción por doble imposición internacional, y es donde te deducirías lo que has pagado, aunque luego veremos que exactamente no es siempre lo que has pagado, es la menor de dos cantidades, pero bueno, luego lo veremos. Pero es en el estado de residencia, en todo caso, donde vas a hacer la eliminación de la doble imposición. Entonces, en España, o sea, nosotros vamos a referirnos al convenio de doble imposición de España-Estados Unidos, por supuesto, y este convenio es un convenio del año 90, pero luego fue modificado, una gran parte de sus artículos fue modificado en el 2013 y entró en vigor esa modificación en el 2019 porque hubo 6 años para que se ratificara aquí en el Senado. Ya sabemos que el Congreso es complicado y cada vez lo vemos más. Y bueno, y entonces el convenio quiero referirme también a que el ámbito subjetivo es o sea, se aplica a residentes fiscales en alguno de los dos países y que tributes además en ese país por renta mundial. Es decir, que si no eres residente fiscal en Estados Unidos o en España, no se aplica ese convenio en ningún caso. Para que se aplique el convenio tienes que ser residente fiscal y además tributar por tu renta mundial en uno de los dos países. Y el ámbito objetivo al que también me quiero referir es el impuesto de sociedades español, el impuesto de la renta de IRPF y el income tax por parte de Estados Unidos, solo el federal. Es decir, aquí ya estamos viendo que no se incluye el impuesto de patrimonio, impuestos de sucesiones y donaciones, impuestos locales, que es esa pregunta nos la hacen continuamente. Y el impuesto de sucesiones y donaciones en el convenio, no, si es que en el convenio no está el impuesto de sucesiones. O sea, ya ahí descartamos un montón de preguntas. Y es que el convenio solo incluye impuestos sobre la renta de personas físicas y sociedades y el income tax por parte de Estados Unidos. No incluye el IVA, no incluye nada. Bueno, y entonces el convenio, como decimos, se aplica al residente fiscal en uno de los dos países, por lo cual lo primero que tenemos que saber es la residencia fiscal, el concepto de residencia fiscal, cuál es, ¿no? Entonces, el convenio remite a la normativa interna de cada país. Con lo cual, o sea, tú tienes que ver, en Estados Unidos tiene un criterio y en España tiene otro. Puede resultar que en algún país sí que se da la circunstancia de que coincida o que los criterios no sean exactamente los mismos y entonces que seas residente fiscal en los dos sitios o que no seas residente fiscal en ninguno. Porque la residencia fiscal la define cada país en su normativa interna. Para el caso de España, sabemos que se aplica la ley del impuesto sobre la renta de personas físicas, que es la ley 35/2006, y lo que dice el artículo 9 es que el criterio fundamental es el criterio de permanencia, los famosos 183 días, o sea, 183 días o más, que ya los conocemos. Lo que pasa es que no se computan las ausencias esporádicas, es decir, que si tú te vas de esos 183 días, resulta que te has ausentado 3 días, pues no se computan como ausencia, es decir, seguiría, o sea, por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente me dice, no, es que yo me paso 183 días justos en España. Digo, es que tan justos, mal vamos, porque si te has ido un día a Portugal, ese día también, o sea, hay que tener mucho cuidado, hay que tener un poco de margen porque no se computan ausencias esporádicas. Es verdad que las ausencias esporádicas es un concepto jurídico indeterminado, o sea que no se sabe muy bien qué quiere decir. Si te vas 15 días, sí. Bueno, la doctrina de la administración quiso al principio, lo entendía como que si era deseo del contribuyente o la intención del contribuyente era volver y residir en España, un poco se fijaba en la intención. Pero ya el Tribunal Supremo dijo que la intención no contaba, es decir, que tú si eres residente fiscal en España con los 183 días, si te vas desde luego más de 183 días no lo eres, incluso aunque te vayas, si te vas 2 meses, pues eso habría que verlo por otros medios de prueba, o sea, tienes que demostrar que eres residente. También además España tiene el otro criterio, el criterio de centro de intereses económicos, es decir, si tú estás aquí, por ejemplo, en Estados Unidos haciendo un doctorado, pero vives de una cartera de acciones que te dan dividendos y que la cartera está radicada en España, pues es verdad que España te puede reclamar también la residencia. Es decir, es otro criterio que el central es el de la permanencia. También para el criterio de la permanencia quiero hacer hincapié en que hay una presunción y es que si el cónyuge no separado o los hijos menores dependientes residen en España, España también te puede intentar, o sea, te puede preguntar, oiga, ¿usted por qué vive en Portugal? Si su mujer y sus hijos
ambiental. Es verdad que es una residencia, es una alegación que admite prueba en contrario, es decir, que siempre se puede demostrar, oiga, pues yo vivo en Portugal porque trabajo en Portugal, mi mujer no se ha podido venir porque trabaja en España. O sea, es decir, se admite prueba en contrario, pero es verdad que hay una presunción. Y luego el artículo 10 también considera que eres residente fiscal en España si eres miembro de una misión diplomática o consular y o cónyuge o no separado o hijos del diplomático, ¿no? Bueno, entonces para Estados Unidos sabemos ya que tenemos también, para Estados Unidos se complica porque también tenemos el criterio de permanencia, pero además del criterio de permanencia tenemos el criterio de la ciudadanía y de la Green Card. Esto ya lo conocéis todos porque la mayor parte de los españoles al final que hay aquí, casi todos ya tienen o Green Card o ciudadanía. Entonces, para los que se aplica el criterio de permanencia también de 183 días como en España, es para los otros, es decir, para los que están aquí con visado, para los que residen temporalmente. Para esos a los que se aplica el criterio de permanencia, para los demás no. Y entonces el criterio de permanencia es también un criterio de 183 días, pero de una manera distinta a la de España, más complicada. Se tienen en cuenta los 3 últimos años, es decir, hay también una casuística ahí grande. Está muy bien explicada en el documento que se llama, en la publicación 519 de la página web de la IARES, te lo explica fenomenal, pero bueno, que en todo caso podéis hacer uso del correo de la consejería para eso. No me quiero extender ahora en la casuística de los 183 días para Estados Unidos, aunque sí es verdad que sí quería hacer un poco mención a que hay visados, porque creo que sí que debe haber aquí gente que tenga el G4, por ejemplo, pues hay visados que no computan los días, que por ejemplo es el A, que suelen ser los diplomáticos, o el G. El visado G lo que hace Estados Unidos es que simplemente los días que estás aquí no computan, es decir, eres no residente. Por eso aquí se da una paradoja o una figura muy extraña, que es la del G4, las personas que tienen un G4 porque resulta que son no residentes en Estados Unidos porque los días no lo han computado, es decir, como si no estuvieran aquí, y como tampoco son diplomáticos, no son residentes en España. Es decir, que el G4 te da la circunstancia de que eres no residente en España y no residente en Estados Unidos. Eres no residente en los dos países. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Quiere decir que no tributas? No. Sí tributas, pero tributas como no residente en Estados Unidos y como no residente en España. Es decir, tributas en Estados Unidos por las rentas que tienes en Estados Unidos y en España por la renta que tienes en España. Si tienes un alquiler en España, pues por esa renta tributas, pero como no residente. Y si tienes aquí alguna renta que sea distinta a la del sueldo, que normalmente está exento para los G4, pues tributaría aquí como no residente con el modelo 1040 NR. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Que no hay doble imposición, porque en cada país se tributa lo suyo y ya está. Es decir, no se aplica el convenio de doble imposición. Esta es otra máxima que elimina ya muchas preguntas que siempre me vienen los dos G4, pero entonces el convenio de doble imposición, digo, no, si es que a ti no se te aplica el convenio. O sea, olvídate del convenio y ya está. Tributas aquí por lo de aquí y allí por lo de allí. Fácil, o sea, quizás es más fácil. Es un sistema como más arcaico, más anterior a todo tipo de convenios de doble imposición, pero bueno, por otro lado es como fácil, ¿no? Y bueno, yo creo que de aquí, de Estados Unidos, de la residencia, no voy a decir nada más. Voy a entrar ya entonces, voy a empezar ya a hablar de las rentas, una vez que ya hemos visto la residencia, más o menos, ¿no? O sea, yo aquí en la charla, como hemos visto, hemos estado hablando antes María y yo y tal, pues voy a hablar un poco de todo y luego a partir de ahí ya tenéis un poco los mimbres para poder saber qué preguntas hacer ya por correo electrónico, ¿no? Y entonces, una vez que ya hemos visto el convenio de la imposición, lo que consiste, la residencia distinta en Estados Unidos y en España, etcétera, etcétera, vamos a hablar ahora ya de rentas, es decir, qué rentas, cómo tributa cada tipo de renta. Primero me voy a centrar, yo la charla la suelo dividir en dos partes. Una primera parte que es, vamos a poner que es, porque normalmente es así como me lo preguntan, ¿no? Gente que ha venido de España y a instalarse aquí. Entonces, toda la primera parte que voy a hacer es gente que es residente fiscal en Estados Unidos y tiene rentas en España. Y luego haremos un poco el retorno, cuando ya viene la gente a decirme que se vuelva a España, entonces ya tienes rentas, pues la pensión, la no sé qué, la no sé cuánto.
De momento estamos en residencia fiscal en Estados Unidos con rentas en España. Pues vamos a ver, el caso más típico. Compartida quiero decir que se tributa en la residencia y en la fuente. ¿Por qué? Porque el inmueble, digamos que es un punto de conexión, es un nexo para la Administración Tributaria Española, la agencia tributaria dice, bueno, a ver, usted tiene aquí un inmueble que está sito en España, pues esa renta se queda en España. Pero Estados Unidos, como país de residencia, también te hace tributar por la renta mundial, con lo cual también estarías incluyendo la renta del alquiler o de la ganancia de capital, es decir, la venta de la casa, ¿no? Entonces empezamos por los alquileres. Pues, es decir, eres residente fiscal en Estados Unidos y tienes una casa en España que la tienes alquilada, pues, como hemos dicho antes, es tributación compartida, es decir, se tributa en los dos países, luego ya tienes que ver la normativa de cada país. Y entonces, para ver cómo tributas en España, que estarías tributando esta renta como no residente, pues te tienes que ir a la normativa del impuesto sobre la renta de no residentes, no a la del IRPF, sino a la del IRNR. Y entonces, la normativa del IRNR lo que coge siempre como base imponible son los ingresos íntegros, es decir, no se aplican gastos deducibles, no se deducen gastos. Es un sistema todo como más arcaico, por así decir, porque España no tiene capacidad o las administraciones tributarias en general no tienen capacidad de hacer ese control tan específico de los gastos que te puedes deducir, y entonces se utiliza, se coge como base imponible los ingresos íntegros, pero también es verdad que el tipo es un tipo más limitado al tipo que sería si aplicaras pues, la habitual tabla, ¿no? Entonces es el 24%, que es el artículo 25 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Y lo importante también aquí que hay que saber es que se aplica un modelo 210 que es trimestral. Lo que pasa que esto es importante también saber, porque yo creo que mucha gente todavía no lo sabe. Desde 2024, todos los alquileres de un mismo inmueble, de un mismo propietario, se pueden acumular anualmente. Es decir, se hace al final una declaración anual del modelo 210 por alquileres de un inmueble, del 1 al 25 de enero por el año anterior. Y lo único que si hay dos propietarios, pues hay que dividirlo. Se prorratea, no se divide. Luego en España tenemos una renta que no existe en Estados Unidos, o sea que esta tampoco entra, esto no entra en el convenio porque esta renta no existe para el Código Fiscal americano, con lo cual esta es una renta que es la de mera tenencia o renta presunta, que ya sabéis que cuando un edificio está vacío, es decir, si tienes un edificio, una vivienda, un piso, una casa vacía en España, es decir, que no es tu vivienda habitual, evidentemente, porque vives aquí, pero además tampoco la tienes alquilada, pues esa se considera que es una vivienda vacía y tiene una renta que es una renta presunta. Y la renta presunta pues tributa también al 24%, con la base imponible que sería el valor catastral, pero solamente el 1,1% de ese valor catastral si ha sido revisado y el 2%, si ha sido revisado y el 2% si no lo ha sido. El modelo también es el 210, es anual, telemático, telemático quiere decir que se puede hacer telemáticamente. Esto me imagino que con un certificado digital, quiero decir. Se devenga el 31 de diciembre y tienes todo el siguiente enero para presentar. Bueno, y la renta, eso sí quería especificar que hay dos cosas que son como muy específicas, pero que me lo han preguntado varias veces. Esta renta solo hay que declararla en caso de inmuebles urbanos, es decir, si tú tienes allí un inmueble que es rústico, a diferencia de si fueras residente fiscal en España, que sí habría que declararlo, en el caso de que seas no residente, es decir, que residas aquí, no tienes que declararlo, es solo para inmuebles urbanos. Y luego también, en caso de que la propiedad de la vivienda esté dividida entre propiedad y nuda propiedad y usufructo, es el usufructuario el que tiene que presentar, el que tiene que imputar esta renta, el que tiene que declarar por esta renta presunta.
Y luego estaría el caso de la ganancia de capital, es decir, que la casa que tienes, pues la vendas. Y entonces la casa que tienes en España, tú vives aquí, pero la casa que tienes en España la vendes. Entonces, también el convenio permite tributación compartida, quiere decir que tributas aquí como renta mundial y allí por la fuente. Y entonces sería aquí, como decía al principio, donde luego lo eliminas. Con un Foreign Tax Credit eliminas lo que has pagado allí. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando tú vas a vender tu casa en España, tú resides aquí, pero vas a vender tu casa en España, le tienes que avisar al notario y al adquirente de que eres no residente porque te tienen que retener, te retienen un 3% por comprar la casa y luego ese 3% lo deduces, ¿no? Pero la base imponible se aplicarían las normas del IRPF y, por supuesto, es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. El precio de venta sería el íntegro, teniendo en cuenta la retención, menos los gastos satisfechos, que sería también, podrías ahí incluir la plusvalía municipal que has pagado, ¿no? Y el precio de compra, sería la base disponible es el precio de venta menos el precio de compra. Pues el precio de compra es el importe que pagaste en el momento, más con los costes de inversiones y mejoras y todos los gastos que ha tenido que tuviste en la compra, pues de comisiones, de impuestos, etcétera, impuestos por el notario, etcétera. El tipo de gravamen es bueno, en las transmisiones a tipo lucrativo la base imponible sería igual, pero tomando el importe de los valores que resultan de aplicar las normas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que luego veremos, y el tipo sería el 19%. El modelo que tienes que utilizar, como siempre, es el 210 y el plazo que tienes para declarar es 3 meses, pero siempre después del mes que tiene el comprador para ingresar la retención que te ha realizado. Es decir, el comprador cuando te retiene 3 meses, cuando te retiene la retención del 3%, tiene un mes para ingresar esa retención y tú tienes, a partir de ese mes, tienes 3 meses para presentar ese modelo 210. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pues que en Estados Unidos, como eres residente, lo que hemos dicho antes, tienes también que tributar aquí por la venta de la casa en España, por el alquiler de la casa en España, presentas el income tax, se declara también la renta en el 1040. Aquí hay una exclusión y una deducción por el Foreign Housing, que es el Foreign Housing Exclusion. Y sobre la cuota que te salga, deduces el Foreign Tax Credit para eliminar. Lo que se elimina, cuando se eliminas aquí o allí es igual. Cuando eliminas en el país de residencia, no eliminas siempre lo que has pagado exactamente, sino que eliminas, que eso es lo que ya lo voy contando un poco, pero lo voy a decir luego cuando hable de cómo se elimina realmente la doble imposición. Se elimina siempre la menor de las dos cantidades, lo menor entre la cantidad que has pagado en España y lo que hubieras pagado en Estados Unidos si la casa hubiera estado aquí. Es decir, que depende un poco de si la tributación es mayor o menor en Estados Unidos, te deduces todo o a veces hay parte que no llegas a deducir, parte de la doble imposición que no llegas a deducir. Y luego, bueno, pasando ya, ya eso sería acabando, ya habríamos acabado con los inmuebles, ¿no? Ahora pasaríamos a otro tipo de rentas como son los dividendos. El artículo 10 del convenio también te da la potestad a los países, a Estados Unidos y a España, para que la tributación sea compartida, es decir, tributarían en renta, en residencia y en fuente, es decir, en España. Pero en este caso, en el país de la fuente, que sería España, porque estamos viendo ese caso, pues habría una serie de límites de porcentajes, es decir, que sería el 15% sería el tipo normal, que ya es inferior al del 19%, que sería el que utilizaría si no hubiera un convenio de doble imposición, o puede ser también incluso tipos inferiores si la participación que tiene la entidad en la entidad que reparte los dividendos es del más del 10% o incluso del 80%. Si es una inversión directa, que se llama, que es decir, que tienes una participación en la entidad que reparte los dividendos de más del 80%, el dividendo tendría una retención cero. Es decir, que no habría doble imposición, habría que hacer nada y ya está. En el caso de los intereses también, en el caso de los intereses tampoco ahí sí que no hay doble imposición, porque el convenio prevé la tributación solo en residencia. Es decir,
que si tienes intereses que nacen en España, por así decir, que son de una cuenta corriente que tienes en España o lo que sea, esos intereses en España no tienen que tener ninguna retención. Solo pagas aquí, por lo tanto no tienes doble imposición, no hay que hacer nada luego en la declaración, ni tienes que hacer nada. Simplemente tributar aquí como residente y ya está. Pero en España, por el convenio de doble imposición, no tributarían. Es decir, esto siempre que apliques el convenio. Si no lo aplicas, no es así. Aplicas la normativa doméstica de cada país. Pero si se puede aplicar el convenio prevé la tributación de los intereses solo en residencia. Y otras rentas por las que siempre me preguntan, pues puede ser, por ejemplo, la prestación de servicios profesionales ocasionales, que también tiene un artículo en el convenio específico, y ese artículo lo que hace es que limita al país de residencia. Es decir, que si tú realizas un servicio profesional ocasional en España y resides aquí, si no tienes en España nada, una base fija de negocio, estoy oyendo ahí un ruido. Vamos a asegurarnos de que todo el mundo tiene cerrado el micrófono, por favor. Marta, tu micrófono está cerrado. Sí, ¿lo puedes abrir tú, por favor? ¿Ya? Ahora. Gracias. Bueno, pues eso. Entonces, lo que estaba contando un poco los trabajos por servicios profesionales ocasionales. Imagínate que resides aquí, pero vas a España a dar una conferencia o un seminario, lo que sea. Si tú en España no tienes nada, no tienes una base fija de negocios, no tienes un despacho, imagínate que eres un abogado que vas a España a trabajar allí por algún asunto que tengas y tienes abierto un despacho o tenías un despacho de antes y tienes ahí parte en el despacho, lo que sea. Si hay base fija de negocios, sí que tributa también en España. Pero si no hay nada, si tú simplemente vas a dar un webinar o lo que sea allí, por ese trabajo, por esa renta que recibes, no tributaría más que en residencia. Y otro artículo está dedicado al el trabajo por cuenta ajena, que es el artículo 16. Es decir, el trabajo por cuenta ajena se limita la tributación al país de residencia. El problema es que, claro, cada vez más hay mucha gente que trabaja, etc. Este artículo y este concepto de renta, por así decir, se va complicando porque cada vez más con el teletrabajo pues hay mucha gente que trabaja o por lo menos temporadas largas en un país donde no es residente. Entonces, el criterio que hay es que, o sea, lo que dice el convenio es que se tributa en residencia, se tributa en residencia esa tributación, salvo que el trabajo se ejerza en el otro estado, es decir, que estés físicamente en el otro estado, pues es teletrabajo, pero que estás físicamente trabajando desde tu casa en España. Pues entonces esa parte sería, aquí me estoy liando, perdonad, o sea, esta renta es compartida, pero es compartida, es decir, que lo pueden hacer tributar los dos estados, pero si realmente te vas al otro país y permaneces en el otro estado, pero no permaneces más de 183 días, es decir, no coges la residencia en el otro país, solamente estás, imagínate, 4 meses en España y además el empleador no está establecido en España, allí no tributarías nada, sería solamente residencia. Quiere decir que si, por ejemplo, trabajas aquí con una empresa americana y la empresa americana te permite irte allí 3 o 4 meses a España a teletrabajar, pues solamente tributarías en residencia. Por esa renta no tributarías en España. Hay un par de consultas de tributos interesantes, bueno, pues que vienen un poco a decir lo mismo, que España considera además, con su criterio, es que si estás físicamente en España más de 183, es decir, y adquieres la residencia, pues estarías, esa renta habría que tributar en España, ¿no? Y bueno, hay más rentas, en el convenio aparecen muchas más rentas, hay también pues, rentas de estudiantes, rentas que reciben los estudiantes, becas, por ejemplo, personas en prácticas, etcétera. Pero bueno, estas me preguntan menos por ellas, no pensaba ya contarlas. Y lo único que quería decir es que hay que tener en cuenta también en la eliminación de la imposición, que como he venido diciendo un poco así en general en todas las rentas, pues no se elimina exactamente lo que has pagado en el otro país,
sino que se deduce en la cuota la menor de las dos cantidades. Lo pagado en el otro país, o sea, en el país de residencia, como decimos, se elimina. Como estamos hablando de que eres residente en Estados Unidos, al hacer la declaración en el 1040 de Estados Unidos, deducirías en la cuota la menor de las dos cantidades, lo que has pagado en España por esa renta o lo que hubieras pagado si la renta hubiera tenido la fuente en Estados Unidos. Es decir, si, por ejemplo, el inmueble hubiera estado situado en Estados Unidos. Y bueno, hemos llegado un poco a la mitad de estas rentas, ¿no? Vamos ahora un poco a volver a lo que es el retorno. O sea, mucha gente me pregunta, oye, ya me quiero volver a España, ¿qué hago con la pensión? Sobre todo, ¿y qué hago con la casa que ya me he comprado y la tengo aquí? No sé si la voy a vender, si la quiero alquilar, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poco con las pensiones, voy a ir un poquito más rápido porque porque ya vamos un poquito atrasados, pero bueno, estamos hablando de un contribuyente que hace aportaciones a fondo de pensión en Estados Unidos y luego se va a España a disfrutar de su pensión. Y la pensión, por supuesto, se entiende como una remuneración derivada de un empleo anterior, ¿no? Entonces, el convenio habla de tres tipos de pensiones: la pensión por seguridad social, la pensión pública y la pensión privada. Es decir, la pensión pública se refiere a que a que la pensión venga de un empleo como funcionario federal o local o estatal, pero vamos, como funcionario, empleado público. Y pensión privada, que el empleo haya sido realizado en una empresa privada. Esa es la distinción. Y entonces hay que tener en cuenta, que luego además quiero hacer un inciso especial, que en todo caso en Estados Unidos le da igual, en España cuando vuelves le da exactamente igual si has pagado aquí, has estado tributando en las aportaciones o no. El caso es que cuando tú llegas a España y disfrutas de la pensión, por cada mes que estás recibiendo la pensión debes tributar, y además tributan como rendimiento del trabajo, con lo cual quiere decir que van a la tabla general, que claro, puede llegar hasta el 47% o 48%, depende de la comunidad autónoma y del momento, ¿no? Entonces, eso es un tema muy a tener en cuenta. Pero bueno, empezando por la seguridad social, que el convenio habla de las pensiones de seguridad social de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos y de España, porque el convenio es para los dos lados. Nosotros ahora estamos pensando en que ya has vuelto a España y vas a recibir desde allí una pensión de la seguridad social americana. Pues bien, la tributación es compartida, es decir, los dos países se reservan el derecho a hacer tributar. Efectivamente, en España vas a tributar como lo que he dicho antes, como rendimiento del trabajo, y aquí pues también tributa como una pensión. La doble imposición se evita en residencia, es decir, ya sería en España, y haríamos lo mismo, haríamos deducir el impuesto pagado retenido en Estados Unidos, pero permite deducir, es decir, la menor de las dos cantidades, lo que hemos dicho, lo que has pagado allí o lo que has pagado en Estados Unidos o lo que hubieras pagado si hubieras sido español. Es decir, si por ejemplo tienes una pensión de 1.000 y te han hecho una retención en Estados Unidos del 30%, es decir, te habrían hecho una retención de 300, pues con el tipo del impuesto sobre la renta de personas físicas sería 240 y eso sería lo que te podrías deducir. Si pasamos a las pensiones públicas, las pensiones que, como decía antes, les llamamos las pensiones públicas, así se le llama en el convenio, vamos, que son las pensiones de empleo público, las que provienen de empleo público, tienen una tributación exclusiva en fuente, que esto es muy extraño. O sea, como hemos visto todo el rato, normalmente el país de la residencia siempre tiene derecho a hacer tributar una renta. Sin embargo, aquí es la única, desde luego en este convenio, luego hay otros convenios que pueden ser otras rentas, pero la única renta que excluye a la residencia, por así decir, de derecho de tributación es la pensión pública. Entonces, es decir, se tributaría exclusivamente en fuente. Pues si estamos hablando de una pensión que nace en Estados Unidos, pues tributaría aquí en Estados Unidos, y en España no tendrías que tributar, por lo tanto no hay doble imposición, no habría que aplicar nada, no habría que deducir nada. Pero hay una excepción, como todo. La excepción al caso anterior es que se tributaría exclusivamente en residencia, es decir, el Estado de la fuente ya no podría hacerlo, en el caso en que seas residente fiscal en España y además seas ciudadano español
da igual que seas ciudadano americano o no, pero el caso es que si eres nacional español y además residente en España recibiendo esa pensión de Estados Unidos, solamente tributaría en residencia. Otra cosa es que si eres también nacional americano, Estados Unidos sí que te puede estar aplicando una retención y entonces, bueno, realmente debería tributar en Estados Unidos esa renta. Lo que pasa que ahí sí que hay que hacer muchísimo papeleo porque habría que declararla en España, deduce la retención que te han hecho en Estados Unidos, pero luego puedes aplicarlo en Estados Unidos como un Foreign Tax Credit y lo deduces en el 1040. Y luego tenemos las pensiones privadas, que las pensiones privadas tributan en residencia por el convenio de la imposición. Entonces, como hemos dicho antes, todas estas pensiones, aquí pongo muchos datos como la presentación, he dicho que se puede dar a los que están suscritos hoy aquí a la charla, pues tenéis aquí todos los datos. No me quiero extender mucho, pero lo que sí que quiero hacer especial hincapié es que en Estados Unidos, en España, se va a considerar, como hemos dicho antes, rendimiento del trabajo. Entonces, el problema es que todo ese tipo de pensiones, como son el 401, el 401k o el IRA, etcétera, estas son, por así decir, como si dijéramos, son apropiadas para irte a jubilarte a España, porque no habrías tributado aquí en las aportaciones y, bueno, tributarías en España, solo tributarías en el momento de recibirlas. Pero es que el Roth 401k o la Roth IRA, etcétera, todas las que sean Roth, normalmente consiste precisamente en que tributas en la aportación y luego al llegar a España van a tributar también. Es decir, que yo lo que aconsejo es que si sabes más o menos que te vas a ir a retirar a España, que la verdad que casi todo el mundo que hablo en Estados Unidos me da mucha alegría, porque casi todo el mundo piensa irse a retirar a España, pues no es apropiada las Roth porque estarías tributando en la aportación y además en la pensión, y eso no es una doble imposición que se considere, porque son dos momentos distintos. Uno es la aportación y otro es la recepción de la pensión. Entonces, habría que tener más cuidado. Sin embargo, si te vas a quedar en Estados Unidos, las Roth sí que son muy aconsejables, porque ahora mismo hay tipos más bajos, por lo cual es mejor estar tributando ahora en la aportación y no luego y cuando recibes la pensión. Bueno, aquí os pongo un poco, pero es que no quiero entrar, pues eso, todas las características. Y entonces, lo que sí que nosotros aconsejamos más bien es que cuando te vas a ir a España, pues casi es aconsejable, sobre todo con las Roth, que hagas un rescate, dependiendo un poco de la penalización que tengas, etcétera. Aquí hay muchísimos tipos de fondos y de cosas. No quiero extenderme, pero sí que lo aconsejable es hacer el rescate antes. O también, ahora veremos, cuando hable del régimen de la ley Beckham, puede ser bueno, cuando hablemos de la ley Beckham veremos cómo las pensiones, los años que tengas el régimen realmente no tributarían en España, que pueden ser hasta 6. Bueno, no me quiero extender más con las pensiones y qué pasa cuando vendemos el inmueble en Estados Unidos. Pues si tienes un inmueble que tienes en Estados Unidos y te vas a ir a España y lo quieres vender. Entonces me preguntan muchas veces si lo hacemos antes, o sea, se vende antes, se vende después. Hombre, pues lo normal es mejor, yo aconsejo siempre venderlo antes, si realmente lo vas a vender, porque si lo vendes cuando ya eres residente fiscal en España, pues tendrías que tributar en los dos sitios, aquí por estar el inmueble aquí situado y allí por ser residente, con lo cual, aunque luego vayas a poder eliminar parte, y no vas a poder eliminar a lo mejor todo, depende un poco de los tipos, que depende de cada uno, pero además es que tiene un coste brutal, porque si tienes una casa aquí de 1 millón, pues a lo mejor estás pagando, si la casa es de 2 propietarios de un matrimonio, pues tendría una exención de 500.000, pero te saldría a lo mejor a pagar 150.000 porque la tributarías al 30%, y en España tendrías que aplicar también los tipos, que es una tabla, y al final tendrías que estar pagando en los dos países. Es verdad que luego te van a devolver, pero bueno, a lo mejor tardan 2 o 3 años, es decir, que no compensa. Yo siempre aconsejo que se venda antes de adquirir la residencia fiscal de vuelta en España, ¿no?
Luego, también quería hacer mención a este artículo, que lo voy a decir también rápido, que es simplemente que sepáis que, por ejemplo, si ya te has vuelto a España, pero luego vienes aquí a hacer un trabajo, pues temporal o lo que sea, a otra empresa, o que vas a hacer algún tipo de trabajo que desarrollas para una entidad que no sea residente en España, es decir, que sea una entidad americana, por ejemplo, pues estaría exento ese sueldo, esa tributación que recibe, esa retribución que recibes, mientras los días que se trabajan en el extranjero. Es decir, se aplicaría proporcionalmente a los días, se podría aplicar esa exención. Esto es importante y es interesante incluso para residentes o para cónyuges, por ejemplo, de diplomáticos o cónyuges de diplomáticos que están aquí residiendo, que al final son residentes en España, pero están trabajando aquí, pues se podrían aplicar esta exención, que es hasta 60.100 euros por año, ¿no? Luego, también quería hablar, bueno, esto lo voy a hacer también un poco rápido, pero esto que lo sepáis, que existen los derechos, la franquicia en los derechos de aduana en el retorno, ¿no? Cuando vuelves a España, pues tienes una franquicia para no tener que pagar todos los aranceles de mobiliario, enseres, etcétera. Te piden, pues, haber vivido fuera de la Unión Europea al menos un año. Para un coche, pues tienes que estar en posesión del vehículo al menos 6 meses antes, y si eres diplomático, un año. Y bueno, habría que hacer la declaración única en frontera y todo eso se hace con el transportista, y hay que decir el cambio de domicilio en el tiempo de la mudanza se hace el cambio de domicilio, y cuando llegas a España pues no tienes que pagar tienes la franquicia de derechos. Luego sí quería hacer un pelín más de hincapié en el régimen de impatriados, que es la famosa ley Beckham, porque la verdad que hablando con la gente, pues veo que a mucha gente sí que le puede resultar interesante. Y es cuando ya te vas a volver a España, España tiene este régimen, que es un régimen especial que trata de captar a gente que va a España a trabajar. Es decir, no es como otros regímenes que tienen otros países de pensionistas, etc. Este es para ir a trabajar a España. Entonces, te exigen haber estado 5 años fuera de España, o sea, no siendo residente fiscal en España, y a la vuelta, cuando llegas a España, el régimen, si realmente te lo dan, lo puedes utilizar 5 años más el año en que adquieres el cambio de residencia, con lo cual, si lo haces, por ejemplo, en enero o febrero, pues pueden ser casi 6, ¿no? Y lo que consiste, o sea, es una opción, consiste en que aunque adquieres la residencia fiscal en España, pero tributarías como un no residente. Entonces, la gracia es que tributas, para empezar, solo por las rentas de fuente española, es decir, todas las rentas que tengas aquí o donde sea, no tributarían en España, tributas al 24%, pero no se deducen gastos. Es verdad que depende un poco de la estructura de cada uno, porque si tienes gastos que deducir, pues no se pueden deducir. Pero claro, también tributas al 24%, cuando normalmente en la tabla, pues, a lo mejor estás ya en el 40 y pico, ¿no? Tributas por eso, por obligación real, y entonces resulta muy interesante, sobre todo cuando te vuelves con una pensión de aquí, porque esa pensión de aquí no estaría tributando, no tributaría en España esos 5 años más 1, no tributarían en España. Bueno, y luego ya fuera del convenio de la imposición, como hemos dicho antes, tenemos el impuesto de sucesiones y donaciones. Lo importante del impuesto de sucesiones y donaciones, como sabemos, es que las comunidades autónomas tienen grandes beneficios fiscales y que antes no se permitían a los no residentes aplicarlas, pero ahora ya sí, porque hubo una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que a los no residentes extracomunitarios también, porque primero se aceptó para los comunitarios, luego para los extracomunitarios. Y entonces, lo que pasa es que lo importante es saber cuál es el punto de conexión, es decir, con qué comunidad autónoma estoy yo conectado para ver dónde aplico la bonificación. Y claro, si la conexión es con Madrid, pues ya sabemos todos que es más favorable que si es en otros sitios. Entonces, lo que hay que ir viendo, que está aquí todo apuntado, pues en el caso de herencias, pues si el causante, es decir, la persona que ha fallecido, es residente en España y el heredero es no residente, pues se aplicaría la normativa de la comunidad autónoma donde residía el causante. Si es al revés, pues donde se encuentra el mayor valor de los bienes y derechos situados en España. Y en el caso de donaciones, pues hay una serie de reglas también, pues si el inmueble está sito en España, pues en la comunidad autónoma donde radique, etcétera, etcétera, ¿no? Y el caso de los bienes muebles, claro, es más complicado. Imagínate que es incluso dinero en una cuenta corriente, pues sería la comunidad autónoma donde haya estado el mayor de los días en los últimos 5 años,
o si incluso lo tienes fuera de España, pues en la comunidad autónoma de residencia del contribuyente. El impuesto del patrimonio, pues también sabemos que el no residente tiene que tributar por obligación real, es decir, solamente por los bienes y derechos que tiene en España. Pero claro, tienes que tener un patrimonio neto superior a 2 millones con un mínimo exento de 700.000. Y tienes que tener en cuenta que hay distintos criterios de valoración, pero normalmente se cogen valores que son, o sea, se va a tomar el valor catastral o el valor determinado comprobado por la Administración. En todo caso, tengo que decir que el valor catastral es verdad que se está revisando en los últimos años, pero bueno, que es bajo. Y también se aplicarían las bonificaciones de la comunidad autónoma donde radique la mayor parte del valor de los bienes. Ahí es donde está el tema. La bonificación de las comunidades autónomas es lo más importante. Como sabéis, en el año 23 se puso en marcha, se entró en vigor el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. Era temporal, pero ya no es temporal, ya se ha determinado vamos a prorrogarlo indefinidamente. Y es verdad que solamente se tributa por obligación real, es decir, por los bienes que tienes en España. Este es un impuesto no cedido a las comunidades autónomas, es decir, este es un impuesto estatal que precisamente lo que pretende un poco es homogenizar todo el lío que había es decir, evitar el tema de las bonificaciones. Entonces, las cuantificaciones y las exenciones son las mismas reglas que en el impuesto de patrimonio. Aquí el patrimonio neto es superior, es decir, tienes que ser, para que tengas que declararlo, más de 3 millones y el mínimo exento también son 700.000, y luego la cuota es, o sea, se aplican unos tipos bajos. Bueno, y luego por último decir que hay lo que se llama el IVA, bueno, por último no tengo otra cosa luego que decir, pero hay una cosa que se llama, que lo sabéis también muchos, que es el IVA en el régimen de viajeros, el régimen de viajeros del IVA, y es que cuando compras algo en España, pues te pueden devolver el IVA al salir de la Unión Europea, es decir, que si sales, pero tiene que ser en el aeropuerto o en la forma de salir de la Unión Europea, es decir, que si vienes a Washington por Lisboa, tiene que ser en el aeropuerto de Lisboa. Esto es para residentes en el extranjero, no tienes que ser residente fiscal en el extranjero porque este es otro concepto. El residente fiscal, el concepto de residencia fiscal está asociado a impuestos sobre la renta de personas físicas. El IVA no tiene residencia fiscal. Entonces, el residente es el residente habitual, es decir, que tú realmente vivas aquí, lo puedes aplicar, ya no hay un importe mínimo de compra, el establecimiento hace factura de IVA y al salir al aeropuerto te lo tienen que sellar y luego pides la devolución y tienes unos 4 años para solicitar la devolución. Y por último, ahora ya sí que quería decir que hay una serie de obligaciones de comunicación e información, como sabéis, que son especialmente el modelo 720, que es para residentes en España, estamos hablando de residentes ya en España, con bienes y derechos en el extranjero, pues puedes tener cuentas, entidades financieras, valores, derechos seguros, inmuebles y derechos son los mismos en el extranjero, y entonces tienes que declararlo cuando el saldo a 31 de diciembre del año anterior o el saldo medio del cuarto trimestre, y el saldo medio se calcula teniendo en cuenta el saldo diario dividido entre 92 días, sea superior a 50.000 euros. Esto se presentaría el 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente, y recientemente ha entrado en vigor el modelo 721 para los activos virtuales o criptoactivos mantenidos en el extranjero. ¿Qué quiere decir mantenidos en el extranjero? Pues mantenidos por una entidad que no esté establecida en España. Y ya está. También, bueno, haceros una mención de que existe un modelo que es el modelo 030 de cambio de domicilio, que este es un modelo simplemente para notificar el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, pues para que luego no tengas problemas con embargos, etcétera. No estás diciendo aquí dónde quieres ser residente, que eso es, perdonad, una pregunta que también me hace mucho y que quería haber dicho cuando hablo de la residencia. La residencia es un hecho fáctico, es decir, tú no eliges, pues me voy a hacer, que mucha gente me dice, me quiero hacer residente. Bueno, pues para hacerte residente es que tienes que vivir, tienes que tener la permanencia, es decir, a 31 de diciembre tú no eliges la residencia, tú hay que mirar pues, si has estado o no has estado, etc. Y eso quería decir y nada más. Muchas gracias. Pues Marta, tantísima información, tengo la sensación de que necesito una cátedra para
para entender absolutamente todo lo que has dicho. Creo que deberíamos invitarte en unas semanas a que vuelvas para que nos cuentes más, porque claramente hay muchas preguntas. Estamos animando a la gente a que envíe las preguntas al correo que nos has proporcionado. Y muchísimas gracias, gracias por tomarte este tiempo para poder informarnos de todo esto, que la verdad es que para mí muchas de las cosas que has dicho son totalmente nuevas. Así que espero que podamos convencerte en otra ocasión para que puedas hacer otra charla. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros y nada, espero que haya sido didáctico. Al final es verdad que es mucha información, Ha sido fabuloso, de pero, verdad que sí. pero yo he preferido un poco que veáis todo y luego ya cada uno que me pregunte, pero que sepáis un poco donde hay puntos que son... Sí, la verdad es que nos ha dado eso, la idea de, ok, pues aquí es lo que tengo que preguntar, me tengo que enfocar o en esto o lo otro. Así que ha sido definitivamente estupenda, te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros escuchando a Marta. Y bueno, pues ahí la vamos a colgar en las redes sociales, en Facebook, en unos días posiblemente. Y muchísimas gracias y esperemos veros pronto. Vale, Feliz muchas fin de gracias a semana. vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, adiós.